Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva de Tampa, Florida, o desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta edición del miércoles 17 de junio. Sí, estamos a mitad de semana, estamos prácticamente a mitad de mes. Y seguramente usted está listo para disfrutar este verano a este lado del norte del mundo. En el sur pues están todavía en invierno. De todos modos, a la gente que nos acompaña en cualquier punto del globo terráqueo, reciban un enorme abrazo. Lo que está acaparando titulares para esta jornada, o por lo menos hace unas cuantas horas nada más, es la presentación del presidente Donald Trump en la cumbre del G7. Ya pues no es el primer día, no es la inauguración. Sin embargo, el presidente ha llegado un poco o relativamente tarde a la reunión donde otros mandatarios lo estaban esperando. Lo interesante es lo que el presidente publica, indicando que él es el jefe. Si hay algo que puede caracterizar y gustar o no a la gente que es pro-Trump o en contra del presidente Trump, es que el mandatario es el centro de la noticia, tanto para la izquierda como para la derecha, y eso es una de las particularidades que tiene el mandatario, lo cual nadie lo puede negar. Este artículo indica que el presidente llegó tarde a la reunión del G7 del día de hoy por la mañana, pero no se inmutó al entrar en la sesión que ya estaba en marcha y declaró a sus compañeros líderes que él era el jefe. El resto de los líderes del G7 estaban sentados y comenzaban su debate sobre cuestiones económicas cuando el presidente Trump entró en la sala. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dio la bienvenida con un «Oh, hola, señor presidente». Trump se detuvo de camino a su asiento y declaró «Yo soy el jefe». Un video bastante viral a esta hora bueno, por lo menos cuando salió ese video. Mientras todos se reían, el secretario del Tesoro Scott Bessent estaba sentado en el lugar reservado para los estadounidenses en la mesa, pero rápidamente lo dejó libre tras la llegada del presidente, permitiendo que el mandatario se sentara. Trump tuvo una mañana ajetreada, publicando en su cuenta de Truth Social para elogiar los resultados de las primarias republicanas de ayer por la noche y anunciar que retiraba temporalmente la nominación de Jay Clayton como director de inteligencia nacional. Esa noticia impactante, que llegó pocas horas antes de que Clayton tuviera previsto testificar ante el Congreso el día de hoy, pues coloca a los republicanos del Senado en una situación bastante difícil. En primer lugar, permitirá que Blue Bolt, el candidato interino de Trump, dirija la Dirección de Inteligencia Nacional, algo a lo que se opusieron miembros de ambos partidos dada la falta de experiencia de Bolt en el ámbito de seguridad nacional. Además, el presidente Trump enumeró otras exigencias antes de volver a nominar a Clayton, entre ellas que el Senado confirmara a su candidato para reemplazar a Clayton como fiscal federal, James McDonnell, y que los legisladores aprobaran su agenda sobre derechos electorales, conocida como la Ley para Salvar a Estados Unidos o Save America Act, junto con la autorización de la FISA. No aprobaré la ley FISA sin que vaya acompañada de la Ley para Salvar a Estados Unidos, es lo que escribió en Truth Social. Estas exigencias pusieron en aprietos al líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur. Con una muy escasa mayoría y tratando de mantener el control de la Cámara Alta en las próximas elecciones de mitad de mandato, Thune ha advertido al presidente que hay poco interés entre los legisladores por el proyecto de ley electoral y que adjuntarlo a la crucial reautorización simplemente acabaría con ambas medidas. Pero el presidente Trump continuó con sus maniobras
el día de hoy cuando intentó tomar el control de la sesión matutina del G7. El último día de reuniones para los líderes de Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón. Cuando Macron de Francia intentó dar comienzo a la sesión, el presidente Trump lo interrumpió, invitando a los miembros de los medios de comunicación a quedarse. ¿Te gustaría quedarte para la reunión? Por mí no hay problema, dijo. Pero los funcionarios franceses escoltaron rápidamente a la prensa fuera del local. Mientras la prensa se marchaba, se pudo oír a Trump decir: hace demasiado calor aquí adentro. El presidente Trump había mantenido relaciones tensas con muchos de los líderes en el periodo previo a la cumbre del G7, pero las cosas parecen haber mejorado durante la cumbre estos 3 días. Todos los líderes elogiaron su acuerdo con Irán y el canciller alemán Friedrich Merz le hizo un regalo de cumpleaños tardío, una camiseta de fútbol con la inscripción Trump y 47. Los líderes también pudieron reunirse ayer para ofrecer su apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia. Trump incluso mantuvo una reunión privada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, algo que no estaba previsto en su agenda, y accedió a autorizar la venta de armas a Kiev. Bueno, eso en resumen de lo que ha pasado en torno a esta reunión del G7. Y a grandes rasgos también este artículo nos muestra todavía la tensa situación que se tiene en la política doméstica de los Estados Unidos, propiamente hablando en el Congreso, donde hay este impasse, pero además, hace muchas semanas o meses nosotros ya venimos diciendo que la apatía parte precisamente de aquellos republicanos a quienes se los denomina RINOs, Republicans in name only, que son republicanos solo de nombre, pero que al momento de hacer o votar no son más que otros demócratas, otros progresistas, o están alineados con el Deep State, un Deep State que no le interesa si eres republicano o demócrata, solamente debes votar a favor de sus intereses, no del pueblo estadounidense. Y en este sentido, el presidente pues está diciendo muy claramente, lo que sea que vayan a aprobar, tienen que incluir la propuesta de ley Save America, que entre otras cosas exige que en las próximas elecciones se tenga que requerir a todos los votantes una identificación que compruebe de que son ciudadanos de este país. La idea es restituir la credibilidad de nuestro sistema electoral. Ese sistema electoral que los demócratas, cuando pierden, señalan de irregularidades. Ese mismo sistema electoral que cuando pierde la elección el presidente Donald Trump hace denuncias de fraude electoral. Ese mismo sistema electoral que ha quedado en entredicho en estados como Arizona, que todavía siguen llevando trabajos de investigación. Ese mismo sistema electoral, el que ha sido sujeto de investigaciones, no solamente en el Congreso de los Estados Unidos, sino también de forma particular o privada. Bien podríamos mencionar el tema de la investigación que hace Dinesh D'Souza, que plantea o presenta a través de un documental, 2000 mulas, cómo es que se viene haciendo esto de las irregularidades en el sistema electoral. Cómo es que a través de la votación por correo es que también se puede lograr penetrar a través de este sistema electoral para poder hacer fraude. Por eso parece, por lo menos nosotros entendemos, que para el presidente esto es vital, porque no solamente estamos hablando de las próximas elecciones per se, sino que debemos otra vez restituir lo que nos ha hecho diferentes con relación al resto de los países del mundo, sobre todo de las repúblicas bananeras. Un sistema electoral el cual sea confiable, creíble y transparente. Porque aquí ya no importa si estamos hablando de las denuncias de fraude de los demócratas, de las denuncias de fraude de los republicanos, incluso con evidencia, que usted lo puede encontrar en heritage.org, digitando fraude electoral, usted va a encontrar lista no de 10, no de 5, no de 100, son miles. Y no le hablo de denuncias de fraude electoral, le estoy hablando que va a encontrar documentos de cortes públicas donde un juez da sentencia por fraude electoral. Entonces,
entendemos que esto es prioritario, no solo para las elecciones como tal, sino para el pueblo de los Estados Unidos. Y los argumentos que se presentan para poder rechazar esto, sobre todo el Partido Demócrata, pero ahora vemos y escuchamos a este mismo que está a cargo del líder de la mayoría del Senado, republicano, que falta interés, que muy pocos están interesados en apoyar esto, que no va a avanzar y que por pretender meter esto y querer caprichosamente tener esta ley aprobada, pues vamos a matar esta y también vamos a matar la otra. ¿Se da cuenta? Ese es el mecanismo también de chantaje que existe dentro del Partido Republicano, que parece tenerle temor a poder someter esta ley en el sentido de que ¿cuáles son de sus bases las que realmente son o no son republicanas? ¿O es que tiene más temor de las consecuencias que le pueda traer el Deep State, al cual muchos de ellos se deben, porque han financiado sus campañas a través de las grandes corporaciones alineadas con el Deep State? Y aquí tiene que venir una pregunta clave. ¿Somos capaces o no de reconocer quiénes son los políticos que están al servicio de los estadounidenses? ¿Somos capaces de reconocer quiénes son aquellos que trabajan en función de las grandes corporaciones? No son teorías de conspiración cuando hablamos de las grandes corporaciones que han secuestrado a gran parte del sistema estadounidense. No lo son. Haga usted una revisión tan solo de sentido común. Sentido común. Hablemos solamente de la salud. Tan solo con algo tan básico como la salud. Revise los archivos que tenemos desde el siglo pasado, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay una familia, pero de muchas, de millonarios o multimillonarios, que se han encargado de ir comprando el sistema alimenticio. Y estoy siendo preciso con las palabras, compraron. A través de la riqueza del petróleo, por ejemplo con la familia Rockefeller, esta gente logró comprar parte del servicio, o más bien del sistema alimentario. Esta misma gente ha financiado a través de la ciencia la modificación de semillas, las cuales se han transformado o han transformado lo que antes teníamos como algo natural. Pueden ser igual frutas, pueden ser igual verduras, cualquiera de la comida que nosotros ingerimos. Muchos, si no casi todos, de los productos que tenemos en los supermercados, y ojo, soy preciso en la palabra, productos, no son alimentos naturales. Incluso algunos que dicen que son orgánicos tampoco lo son, porque muchas de las semillas durante el siglo pasado las han modificado. ¿Cuál cree usted que ha sido el propósito? ¿Mejorar nuestra calidad de vida? ¿Le habrán aumentado más vitaminas? ¿Habrán potenciado estas frutas que tal vez tenían algún otro mineral y que ahora tiene el doble, el triple de mineral para poder ayudar al ser humano? No. Los trabajos de investigación nos muestran que más bien ahora son capaces de producir o fabricar frutos estériles. Por eso es que muchas de las frutas no tienen semillas. Y ya la han modificado lo suficiente que parece que fuera la fruta del siglo pasado. Incluso puedes saber a la fruta del siglo pasado. Pero ya en su forma, en su análisis, esto ni siquiera representa la mitad de lo que antes nos ofrecía esos frutos del siglo pasado. Han sido modificados. ¿Cuál cree que es el propósito? ¿Solamente enriquecerse? ¿Dar paso a una superproducción de alimentos que incluso ni siquiera la gente lo compra porque muchos supermercados lo tiran a la basura? No. Simplemente es para reducir la capacidad de beneficio que tiene para el ser humano. Adicionalmente a ello, estas mismas empresas o las grandes corporaciones las familias a través de sus corporaciones han diseñado este tipo de sistema, o más bien fabricación de productos alimenticios que no te alimentan, solo te enferman. Revise usted la mayoría de los supermercados. Más del 80% de lo que usted ve en un supermercado viene en caja, en bolsa o en lata. Y todo alimento que es procesado no es natural, es dañino. Y todo aquello que tiene un químico que le promete a usted que, por ejemplo, una lata que se ha fabricado el 2026, pero va a durar hasta el 2032, imagínese la cantidad de químicos que tiene para que pueda durar. Algo tan simple como una piña. Vea usted las latas.
una betabel, beterraba, no sé cómo le llamarán en su país. O igual puede buscar una lata de camote. Va a ver que la duración de estos productos, no son alimentos, son capaces de caducar hasta el 2032. Hay algunos que pueden caducar en mucho más tiempo. Imagínese ahora usted cuánta cantidad de químico tendrá para que pueda durar tantos años. Y todavía usted se lo pueda comer. A eso me refiero con que han modificado, han cambiado los productos, no para beneficiarnos, sino para dañarnos a través de estos químicos. Y paralelamente, estas mismas familias compran, fundan, establecen, sobornan o invierten tanto dinero para quedarse con la industria médica. Han cambiado lo que antes conocíamos como la medicina tradicional ancestral, heredada de nuestros abuelos, tatarabuelos, de anteriores civilizaciones que ya habían desarrollado el uso de ciertas hierbas que hoy por hoy siguen siendo utilizadas por la industria farmacéutica y la industria médica, pero han modificado también todo lo que era natural para ponerle una patente. Sin embargo, ¿qué es lo que busca hoy la medicina? Las mismas universidades de medicina no educan a su estudiante para curar enfermedades, solo para diagnosticarlas. ¿Y cuál es el siguiente paso? Vamos a declarar que este paciente tiene una enfermedad crónica. ¿Para qué? Para que sean clientes recurrentes. O sea, ya dejan de ser pacientes. Una vez que los has enfermado con toda la cantidad de basura de productos en los supermercados y les has dado ese pequeña dosis de veneno todos los días, entonces tienes un adulto enfermo con una enfermedad crónica que va a tener que ir ¿a dónde? Va a tener que recurrir a la industria farmacéutica. O sea, le van a dar medicación de por vida. Entonces, ese paciente que se vuelve cliente está enfermo, pero lo necesitan enfermo. Claro, no necesitan matarlo, necesitan que esté vivo, pero que esté enfermo porque esto le va a generar una clientela de por vida. Y así es como han mantenido esto las grandes corporaciones. Por eso le digo, esto no se trata de una conspiración. Apelemos al sentido común. Y esta misma pregunta nace de esta cuestionante que yo le hago para que usted también piense. ¿Realmente estamos nosotros representados por políticos en el Congreso que atienden nuestras necesidades? ¿O es que están atendiendo las necesidades económicas de las grandes corporaciones? ¿Somos capaces de distinguirlo? Bueno, espero que la gente, ahora que tenemos este tema sobre la mesa y que lo plantea el presidente Donald Trump, de si estamos o no preparados, listos para exigir transparencia en el sistema electoral y que, aunque le guste, incluso hay prensa de la derecha que se atreve a llamar al presidente dictador porque él quiere imponer esta idea del Save America Act. No se trata de imponer solo porque le da la gana al presidente. Es porque ciudadanos americanos, más allá del tinte filosófico político que podamos tener, lo que queremos es restituir la credibilidad y transparencia en nuestro sistema electoral. Bueno, esto en cuanto a lo que ha planteado el presidente desde el G7, que se está en su tercer día y último, pero adicionalmente a ello, otra noticia que paralelamente es muy importante y que también se está debatiendo ahora mismo allá en esta cumbre del G7 son los detalles del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que ya se han revelado en un plan de 12 puntos. Cronograma para la retirada estadounidense, fondo de $300 mil millones y paso por el estrecho de Hormuz, entre otras cosas. Dice este artículo, los detalles recientemente revelados de el canal 12 de Israel del memorando de entendimiento secreto entre Estados Unidos e Irán establecen que este extendería el alto al fuego al Líbano, permitiría a Irán gestionar el estrecho de Hormuz, suspendería temporalmente las sanciones petroleras iraníes y establecería un camino hacia un acuerdo de paz integral. El documento no contiene promesas concretas con respecto al programa nuclear de Irán. Más allá del compromiso de no producir ni obtener jamás un arma nuclear y la voluntad de tener nuevas conversaciones sobre otros detalles de un periodo de negociación de 60 días que comenzará después de la ceremonia de firma del documento este viernes. El marco, que serviría de base para negociaciones más amplias entre Washington y Teherán, describe los compromisos en materia nuclear.
el levantamiento de las sanciones, la seguridad marítima y la eventual retirada de las fuerzas estadounidenses de la región. Los 12 siguientes puntos fueron revelados inicialmente por el periodista de Axios Barak Ravid, quien también trabaja para el canal de Israel o israelí. El documento había sido descrito previamente como un acuerdo de 14 puntos. A ver, vamos a ver los que se considera importantes o los más relevantes según este artículo del New York Post. Irán, Estados Unidos y sus aliados cesarían los combates en toda la región, incluido el Líbano. Teherán reafirmaría su promesa de no construir jamás un arma nuclear. Estados Unidos e Irán acordarían qué sucederá con las reservas de uranio enriquecido de Teherán. Ambas partes entablarían conversaciones sobre las futuras actividades de enriquecimiento de uranio y las necesidades nucleares de Irán. Irán mantendría el status quo de su programa nuclear, que ha quedado prácticamente diezmado, mientras continúan las negociaciones. Estados Unidos levantaría su bloqueo naval, suspendería nuevas sanciones y se abstendría de enviar más tropas a la región. Irán garantizaría el paso seguro y libre de peajes para los buques comerciales a través del estrecho de Hormuz durante 60 días. Washington liberará una cantidad indeterminada de activos iraníes congelados una vez que el memorando de entendimiento entre en vigor. Un acuerdo, dice esto, final alcanzado tras los 60 días, implicaría que Estados Unidos retirara sus fuerzas en un plazo de 30 días y levantara todas las sanciones contra Irán. Esto allanaría el camino para un fondo de reconstrucción de $300 millones para Irán. Estados Unidos permitiría a Irán reanudar la venta de petróleo mediante exenciones temporales a las sanciones. También Irán, Omán y los estados del Golfo negociarían nuevos acuerdos de transporte marítimo y seguridad marítima para la región del Golfo. Omán e Irán ya han iniciado conversaciones sobre este último punto y pretenden cobrar una tarifa por los servicios prestados, según declaró una fuente regional de alto nivel al Post. La Casa Blanca no ha confirmado detalles del acuerdo. El presidente dijo que los detalles se darían a conocer después de la ceremonia de firma, que se celebraría este viernes en Suiza. Según el acuerdo propuesto, Irán, Estados Unidos y sus respectivos aliados cesarían todas las hostilidades en la región, incluyendo explícitamente en el Líbano, donde el aliado de Estados Unidos, Israel y el grupo Hezbollah afín a Irán están en guerra. Este memorando también incluye un compromiso renovado de Irán de no desarrollar ni adquirir armas nucleares, una característica distintiva del acuerdo con Irán en 2015 firmado por el presidente Barack Hussein Obama, pero rescindido por el presidente Trump en 2018. Otros puntos también se centran en el programa nuclear de Teherán, pero no modifican la postura de Irán, limitándose a establecer que Estados Unidos e Irán mantendrán conversaciones generales al respecto. Bueno, entendemos que eso lo más destacado que se conoce a esta hora con relación a esos puntos que incluso había puesto como condición el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de saber claramente qué contiene ese acuerdo. Bueno, en gran medida o a grandes rasgos son esos puntos, 14, que después se leen 12, en los cuales, claro, hay inquietudes, hay dudas sobre cómo va a cumplir y cómo es que realmente se va a garantizar el cumplimiento de estos acuerdos. Esta duda no solamente queda allá en la cumbre del G7, para aquellos que pues, no son del todo creyentes de lo que pueda afirmarse este viernes, sino esas dudas también traspasan el Atlántico. Mira que este artículo dice: los republicanos escépticos en el Congreso no respaldan al presidente Trump en el acuerdo con Irán antes de leer el texto. Los republicanos, los escépticos, no se apresuran a respaldar el acuerdo secreto del presidente Trump con Irán, mientras esperan leer el documento que hasta el martes por la tarde no se había compartido ni siquiera con los legisladores de más alto rango, a pesar de las filtraciones sobre su contenido. A menos que te haya
educado en casa, un bebedor empedernido, nadie confía en que Irán vaya a hacer nada. ¿Sabe quién dijo esto? El senador John Kennedy, un republicano por Luisiana, a los periodistas se los dijo tras añadir: quiero leerlo yo mismo. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, miembro del llamado Grupo de los Ocho, que suele estar al tanto de los asuntos de seguridad nacional de gran importancia, reveló también que todavía no ha sido informado sobre este acuerdo. Creo que hasta que la Casa Blanca no nos proporcione el memorando específico es difícil reaccionar, dijo Thune en el programa Special Report with Brett Baier de Fox News. Pero como todos, queremos ver el diablo en los detalles. Le doy mucho crédito al presidente por tener el valor y la valentía de hacer lo difícil que ningún presidente en los últimos 50 años ha estado dispuesto a hacer: degradar la capacidad nuclear de Irán y disminuir significativamente sus capacidades militares en la región. Thune reveló que no ha recibido ninguna indicación de la Casa Blanca sobre cuándo podría disiparse la incertidumbre, ya que Trump y sus principales asesores ofrecen plazos contradictorios para la divulgación pública de los términos. Supongo que la sesión informativa se llevará a cabo a medida que avance la semana y nos acerquemos a la fecha de su publicación. Se espera que el memorando de entendimiento reabra el estrecho de Hormuz sin peajes durante 60 días, pero los detalles sobre el futuro del programa nuclear de Teherán y los miles de millones de dólares potenciales en alivio de sanciones y financiación para ayudar a reconstruir el país de Oriente Medio siguen siendo poco claros. El periodo de 60 días permitirá tomar decisiones definitivas sobre el estatus del uranio altamente enriquecido, enterrado a gran profundidad, que los funcionarios estadounidenses esperan diluir y dejar en Irán, junto con el levantamiento de las sanciones y el descongelamiento de los fondos. Bueno, hasta aquí creo que podemos ver claramente que hay dos de quienes se sabe su postura. Nos sorprende, claro, John Kennedy ha sido siempre alguien que ha tenido una posición un poco más conservadora, sin embargo, pro presidente Donald Trump. De John Thune no podemos esperar mucho. Él es parte del establishment, es parte de esa camada de rinos que no necesariamente están alineados con el presidente o con el proyecto Make America Great Again. Sin embargo, se ve claramente que no es del agrado de todos este acuerdo al que se vaya a llegar. Además, todavía sigue siendo un acuerdo secreto del cual no se ha dado, así como decir, grandes luces, o que se haya informado a ciencia cierta qué específicamente dice todo este acuerdo. Pues lo vamos a saber, como dice el presidente, hasta el día viernes. Sin embargo, el vicepresidente Vance afirma que Irán no va a recibir el fondo de reconstrucción de $300 mil millones a menos que se transforme por completo. El vicepresidente Vance defendió los términos del acuerdo de paz con Irán, afirmando que el fondo de reconstrucción propuesto de $300 mil millones no estaría disponible a menos que se transformen por completo. Vance habló sobre el memorando de entendimiento firmado el domingo por él mismo y el presidente Trump, mientras los republicanos en el Congreso y los aliados extranjeros clamaban por ver ese texto. Como ven, esto es lo que dijo Vance a Fox, los propagandistas dicen: esto es todo lo que Irán obtiene, pero la letra pequeña, que en realidad es la letra grande del acuerdo, es que no obtienen nada de eso a menos que se transformen por completo como país. Y si lo hacen, será una gran victoria para todos, para la región. Si no lo hacen, no nos afectará en absoluto. Ahora, mi pregunta, y no quiero sonar como un demócrata, como un progresista o un antitrumpista. Esta declaración que hace el vicepresidente, no sé si es legítima, porque créanme, por lo menos pasa por ingenua. ¿Por qué? Fíjese lo que dice. Se lo voy a repetir. Esto, es que no obtienen nada de eso a menos que se transformen por completo como país. Sí,
Y si no lo hacen, pues, bueno, si lo hacen dice que es una gran victoria, pero si no, que no afectará en absoluto. ¿Cómo le pides tú a toda una nación que tiene décadas formando y adoctrinando a yihadistas, radicalizando a niños, con un discurso altamente agresivo, altamente, yo diría hasta criminal, porque abiertamente lo que buscan es la muerte del infiel? No lo digo yo, usted puede revisar. ¿Cómo nosotros podemos decir públicamente, y claro, me imagino que también estará queriendo acompañar el optimismo que tiene el presidente Donald Trump porque se vaya a llegar finalmente a un acuerdo con Irán, y lo puedo entender. Sin embargo, plantear que en términos reales, para recibir $300 mil millones, el país tiene que cambiar por completo, nos parece que es una mirada bastante ambiciosa, por no decir utópica. Ellos tienen una estructura, además. Fíjense, casi medio siglo que toda esta dictadura teocrática llega a Irán, una nación árabe, con una cultura árabe, no musulmana, menos yihadista. Sin embargo, han logrado más o menos convivir y han logrado unificarse en medio de esta dictadura teocrática. Mujeres libres, que no tenían la imposición de la yihad y demás cultura, menos la opresión, era como una aspiración más bien, parte de la civilización nueva de los iraníes del siglo pasado, era aspirar a una cultura más occidental. Una mujer independiente, una mujer emprendedora, empresaria, que no era sometida por su pareja. Pero sí, sometida, o sea, parte de su propiedad. Pero hemos visto que esta dictadura teocrática ha sido capaz de imponerse con todo lo que ha querido, ha sometido, ha cambiado las leyes y han transformado esa nación, ¿verdad? Ahora, tienes la mezcla de dos culturas que de por sí más o menos conviven y que al final han estado medio enfrentándose, porque por eso mismo el presidente mencionaba que entre muchas otras cosas, entre los objetivos que tenía, pero los claros era el tema de una posible arma o armamento nuclear, bomba atómica. Pero también se mencionaba del mismo presidente Donald Trump que partía también por la defensa de las mujeres. Había que ayudar a las mujeres y había que proteger a los decenas de miles de asesinados por el gobierno por la dictadura teocrática. Ahora tienes estas dos culturas que han convivido medio siglo, que se han hasta radicalizado. ¿Cómo pretendes tú que esto vaya a pasar en un efecto casi inmediato? Y ojo, cuando digo inmediato es hablando en términos históricos. Porque ¿en qué tiempo tienen que entonces transformarse? ¿Y quién quita? Ok, van a tratar de complacer al vicepresidente J.D. Vance. Vamos a hacer lo posible para que todos nos vean como si realmente fuéramos occidentales, por así decirlo. Y nos van a ver en un mes, en 30 días, no en 60 días. ¿Qué nos garantiza también, o cómo se puede comprobar que hay un cambio real en esa cultura en un tiempo récord? Claro, ellos, me imagino que quienes estén escuchando, pues dirán, o sea, son $300 mil millones. ¿Cuánto nos tocará a cada uno de nosotros? Si es que les tocará. Pero hacer este tipo de planteamientos de que tiene que haber una transformación por completo, nos parece que no es necesariamente apropiado, y mucho menos viniendo del vicepresidente. De por sí ahora mismo existe esta incertidumbre de cómo se va a fiscalizar a Irán para el cumplimiento de este acuerdo de paz. ¿Y quién quita si esto no va a ser algo que de la noche a la mañana puede cambiar en unos cuantos ataques de estos lobos solitarios? Y es más, mire, hay una declaración que el mismo J.D. Vance, no sé si usted cómo lo interpretará, pero pues parece que fuera hasta contradictorio. Dice,
El vicepresidente Vance insistió que el acuerdo con Irán podría revertirse si se produce un colapso total en torno a los términos, mientras la Casa Blanca ha rechazado las supuestas versiones preliminares del pacto que se han filtrado a los medios de comunicación. En una entrevista con Megyn Kelly el día de ayer, Vance fue interrogado sobre el memorando de entendimiento que, según los críticos, favorece a la República Islámica. La comentarista conservadora presionó al vicepresidente para que confirmara que el acuerdo podría revertirse si existiera una preocupación generalizada. Quiero decir, ya lo firmaron, pero no es un acuerdo legalmente vinculante que no se pueda revocar. Es un acuerdo diplomático si la gente se alarma, si hay un caos total. Aquí en Estados Unidos siempre se puede anular si cambian de opinión. Es lo que sugirió la presentadora Megyn Kelly. Vance estuvo de acuerdo y añadió que es sencillo. Exactamente, Megyn, le dijo. Podría resumir este acuerdo en 2 o 3 fases. Si los iraníes cambian su comportamiento con respecto a sus armas nucleares y a su financiación del terrorismo, los integraremos a la economía mundial. Si no lo hacen, no lo haremos. Así de sencillo. El presidente Trump se hizo eco de la afirmación de Vance de que los detalles del acuerdo podrían acabar cambiando cuando un periodista preguntó al respecto en la cumbre del G7 en Francia el miércoles. No es definitivo. Es un memorando de entendimiento. Si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas. Si no me gusta y no se portan bien, volveremos a lanzarles bombas directamente en la cabeza. Eso es lo que dijo el presidente Donald Trump. En esos términos es en los cuales se está manejando hoy la política exterior. Más allá de lo que nosotros podamos creer que la presión a este tipo de cultura es buena, más allá también de lo que podamos entender si es correcto o no en la diplomacia internacional, aquí el tema parte porque se espera mucho, entiendo yo, para que cumpla Irán. Se espera mucho y se plantea mucho para que exista un cambio en Irán. Y de todos modos, si no lo hacen, hay una respuesta fácil y efectiva. Y esta fue la más clara, creo que he escuchado en mucho tiempo del presidente decir, les dispararemos en la cabeza y punto. O no, ahí dice, no le estoy mintiendo. Si no me gusta y no se portan bien, volveremos a lanzarles bombas directamente en la cabeza. Así de claro. Vuelvo a insistir. Es loable que el presidente siga siga persistiendo en este acuerdo de paz y no llegar directamente a este bombardeo que acaba de hacer en esta declaración. Pero tenemos, creo, demasiadas expectativas. Hay demasiado que se le está pidiendo, y ojo, y estoy hablando en términos objetivos. Póngase usted a pensar, ¿no? Vamos a dejar de ser ciudadanos estadounidenses. Por un momento vamos a empezar, solamente piense por un momento. Usted no es ciudadano americano, ahora usted es ciudadano iraní. Alguien viene, le dice que le va a bombardear, al día siguiente o en las semanas siguientes lo bombardea, le destruye sus principales compras que ha hecho a lo largo de décadas en cuanto a inversión de infraestructura militar, base aérea, naval, todo lo que usted ha acumulado. Le destruye. Es más, eliminan a su cúpula política o cúpula teocrática, como mejor lo quiera entender. Y después, el mismo que le ha golpeado, el mismo que le ha atacado, le dice, me vas a firmar este acuerdo y lo vamos a hacer de esta manera. Irán no es una nación de 1,000 personas, ni 100,000 personas. Son millones de seres humanos que tienen una cultura diferente, pero forman parte de lo que nosotros entendemos la condición humana. Una condición humana que no es ajena a la de Occidente cuando hablamos de odio, venganza,
resentimiento que fácilmente pueden ser aplicadas en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo. Y usted me va a decir en este momento que está actuando y obrando como iraní, que incluso sabiendo que no tiene cómo ganarle a Estados Unidos, que sabiendo muy concienzudamente que enfrentar o tratar de hacer una batalla no es posible. Es más, dentro de este pensamiento que estamos haciendo, poniéndonos en lugar de lo que ha pasado en Irán, lo que algunos decían que era una guerra. No han tenido siquiera chance los iraníes, o por lo menos no lo hemos visto a través de los principales medios de comunicación, ni de izquierda ni de derecha. No hemos visto que mientras Estados Unidos estaba haciendo la incursión de bombardear, de atacar, de destruir, que existiera un ejército que se estuviera enfrentando con Estados Unidos. Entonces podemos decir que en un escenario de guerra, Estados Unidos entrando con sus aviones, con sus drones, ha tenido la respuesta y ha habido los ataques, y ha habido un ataque y contraataque, y ha habido una resistencia, y ha habido un ejército que ha estado peleando. No. Simplemente eso no se ha mostrado, o eso simplemente no ha existido. Pero los millones de iraníes todavía están ahí. Esos millones de iraníes que habrán votado, o de alguna manera hay un parlamento representado precisamente por todos estos que en casi medio siglo no han decidido sacar a la dictadura teocrática. Por mucho que hayan oprimido a las mujeres, que se hayan vuelto, autócratas y lo demás que usted le pueda poner. Pero esos millones de seres humanos iraníes siguen ahí. Y por un lado se le dice que tienen que cambiar por completo su postura, su forma de pensar, ya sea igual sobre las armas, sobre el armamento nuclear, lo que sea que hayan tenido en su mente. Y esperar que en estos 60 días de pausa o de tregua para no atacarse, Irán vaya a cumplir con los requerimientos. Que además, claro, estamos especulando porque no tenemos el documento completo, no tenemos los detalles completos sobre cómo se le va a obligar a Irán y qué puntos tiene que cumplir. Pero ya no nos da buena señal el hecho de que abiertamente, tanto ahora Omán como Irán digan que ahora van a cobrar un peaje para el paso de los buques o de los barcos o cualquiera que quiera pasar por ahí. ¿Qué le parece? Y si un momento simplemente ellos dicen entre Omán o igual Irán, mire, ¿sabe qué? Ya no nos gusta el acuerdo. No. Total, no necesitamos el dinero que nos manda Estados Unidos. De aquí vamos a cobrar. De aquí vamos a hacer nuestra fortuna y de aquí vamos a encontrar nuestra prosperidad. Y a partir de esto vamos a acumular tanto dinero que vamos a volver a construir bajo tierra o como quiera usted entender, sin que nadie lo sepa, nuestra bombita atómica o cualquier arsenal atómico. Bueno, hay muchas preguntas que seguramente no solo en el Congreso se estarán haciendo. También del otro lado los países, entre comillas, aliados o que están compartiendo ahora en el G7. Lo cierto es que el acuerdo se va a realizar este viernes. Lo cierto es que, por lo menos a través del presidente, se ha conocido de un acuerdo de entendimiento que se puede cambiar si no están de acuerdo. Y que de no cumplirse o satisfacer las exigencias entre los objetivos que tiene Estados Unidos, pues simplemente van a volver a atacarlos, a bombardearlos. Esto nos quiere decir que por más que se siga vendiendo la idea de que ya la guerra ha terminado y que a partir de ahora hay que pensar positivamente en que los mercados van a volver, sobre todo la parte energética, y los mercados en la bolsa de valores con los precios del petróleo van a volver a su cauce, yo le diría simplemente tenga prudencia, tenga paciencia y hasta que no tengamos el acuerdo y a partir de ahí también consolidado el que Irán vaya a cumplir dicho acuerdo, pues todavía no podemos cantar victoria. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country.
Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en LinkedIn, en YouTube, en TikTok, en X, antes Twitter. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde además de este encuentra otros programas con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Un tema que me parece muy interesante tocar son las pataletas de ahogado que está dando Gavin Newsom. Sí, el gobernador de California, a quien ya el Departamento de Justicia le ha hecho saber que lo están investigando, y no solo a él, sino a gente de su alrededor. Bien, dentro de la fortuna de $30 millones de Gavin Newsom y su esposa, casas, bodegas y un patriarca multimillonario y las organizaciones sin fines de lucro que están bajo la lupa. Las impactantes revelaciones del gobernador Gavin Newsom de que el Departamento de Justicia lo está investigando a él y su esposa han reavivado las preguntas sobre la riqueza del gobernador de California. La respuesta: una fortuna estimada en $30 millones, lo que convierte su salario anual de $245,929 en poco más que calderilla. O sea, una nada, pues. Según las fuentes, la Fiscalía del Distrito Este de California está investigando las acusaciones presentadas por denunciantes californianos en relación con los impuestos de Jennifer Civil Newsom, la ex jefa de gabinete de Newsom, Dana Williamson, y posiblemente algunos miembros del personal de la sede del gobierno estatal. La investigación salió a la luz por primera vez cuando Newsom publicó esta semana un video pregrabado en las redes sociales en el que acusaba al presidente Trump de haber ordenado al FBI y al Departamento de Justicia que investigaran el caso en su contra porque estaba considerando presentarse a las elecciones presidenciales del 2028. Newsom ya era un hombre rico cuando hizo su primera incursión importante en la política como alcalde de San Francisco en 2004. La fortuna de Newsom ascendía a unos $6.9 millones, procedentes en gran parte de su participación en un lucrativo negocio de vinos y hostelería que fundó gracias a sus conexiones con la familia más rica de California, los Getty. El padre de Newsom, el abogado y juez del Tribunal de Apelaciones William Newsom, gozaba de tanta confianza por parte de Gordon Getty que entregó el rescate de $2.2 millones para asegurar la liberación de su sobrino, John Paul Getty III, que había sido secuestrado por la mafia italiana el 10 de julio de 1973. El hijo de Getty, Billy, se asoció con su entonces amigo Gavin Newsom para lanzar el exclusivo Balboa Café y el restaurante Plump Jack. Posteriormente, ambos se distanciaron después de que los vínculos con Newsom con el mayor de los Getty provocaron resentimiento, según ha sugerido anteriormente el mismo gobernador. Ahora, digamos acá, ¿no? El gobernador también posee 2 lujosas residencias en California. Según los registros estatales, Newsom y su esposa compraron una casa de 12,600 pies cuadrados en Fair Oaks por $3.7 millones, de los cuales 2.7 millones fueron financiados con un préstamo en 2018, justo antes de que él se convirtiera en gobernador de California. Prefirió quedarse allí en lugar de en la mansión del gobernador. La familia compró la mansión Canfield en el condado Marin, a 32 kilómetros al norte de San Francisco, por la que él la adquirió por $9.1 millones con una hipoteca de $6.5 millones a finales del 2024. Los Newsom regresaron a su ciudad de origen para que sus 4 hijos pudieran asistir a escuelas privadas locales. Bueno, ya no le cuento el resto, pero este es un trabajo interesante que también lo invito a que usted pueda revisar. Como gente que uno podría pensar
llegarían a ser nuestros representantes políticos, simplemente lo que hacen es encontrar a través de la política un camino a su prosperidad. ¿Quién le paga ese dinero? Bueno, ¿lo hace usted? ¿Lo hago yo? Todos los que pagamos con nuestros impuestos. Claro, si el señor recibe un sueldo de más o menos unos $300,000 al año, uno se pregunta, ¿pero esta gente acaso no vive en una vida regular como el resto, donde se paga una hipoteca? Claro, tiene una casa de no sé cuántos millones. ¿Cuánto será la hipoteca? Si para un cristiano común y silvestre una hipoteca de $300,000 apenas está juntando 2,500 o más o menos por ahí, que con suerte le resulta. Y esta gente no paga esa hipoteca y seguramente pues tendrás que pagar impuestos en valor de esa propiedad. ¿Cuánto será ese dinerito cada año? Y esta gente pues no creo que vaya a vivir en lo más austero, yendo a comprar comida a Walmart. No lo creo. Seguramente tendrán otro estilo de vida y otro costo de vida. Que $300,000 seguramente debe acabárseles muy pronto. Sí, se les debe acabar muy pronto. Sin embargo, tienen la capacidad de seguir amasando y amasando fortunas. Y uno se pregunta, pero entonces, ¿cómo le hacen? Pues fácil. El politiquero va, se abre una empresa, una consultoría, una empresa de construcción, lo que sea, y empieza a agarrar contratos que podía llegar fácilmente a otras personas, pero no, como ellos tienen el privilegio de tener el contacto directo con información privilegiada, pues entonces reciben ciertos contratos. ¿Qué le parece? Y después salen a decir que no, es que hay una persecución política porque yo quiero ser presidente o quiero postularme para presidente por el Partido Demócrata. Claro, ahí no van a mencionar que, por ejemplo, su esposa también ha abierto una fundación sin fines de lucro. Mira, una humilde oficina sin fines de lucro, donde creo que no pasaban de 2, 3 empleados. O creo que ella era la única empleada, no lo recuerdo muy bien este trabajo de investigación, pero abre esta oficina sin fines de lucro, reúne el dinero para pagar, creo que supera el $1.3 millones, ¿y a quién cree que le pagan ese dinero? Aunque no sea con fines de lucro, pero si hay una persona que tiene que trabajar ahí, le pagan. ¿Quién cree que se lleva ese dinerito? Pues la misma familia que ha fundado esta organización sin fines de lucro. ¿Qué le parece? Y después te hablan de transparencia, te hablan de vivir. Estos zurros te hablan de vivir y de compartir la pobreza como si fuera uno más de la clase media, de la clase baja. Y lo peor es que hay gente que todavía se cree estos cuentos populistas, comunistas, socialistas, progresistas. Y termina votando por esta gente. Pero bueno, ojalá usted pueda abrir los ojos, usted pueda entender que la politiquería no es necesariamente un mar de virtudes, tampoco es un mar de ética y moralidad, sino todo lo contrario. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítanme leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa.
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 6, al 16 y el 18. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.